Dios te bendiga nuevamente, mi amado hermano y mi amada familia en Cristo Jesús. En esta oportunidad nos reunimos nuevamente en el marco de nuestro servicio dominical para estudiar otro tema de gran importancia para nosotros, y probablemente sean quizás 2 o 3 temas de este tipo, y vamos a comenzar con esto que hemos titulado Avanzando en la madurez cristiana. Y esto, por supuesto, porque considero que es necesario, hemos considerado que es necesario tratar con el tema de la madurez del avance, el desarrollo emocional, físico y espiritual de la iglesia, de los cristianos me refiero, porque hay muchas cosas a nuestro alrededor que dan unos indicativos negativos y que debemos tratar para superar estas eventualidades y continuar adelante con nuestro crecimiento en el Señor, con el desarrollo de nuestra fe en Él, que allí es donde se centra nuestra vida, y esto lo dedicamos para Jesucristo, para su gloria y para su honra. Fíjense, algunos de los síntomas de inmadurez que nosotros podemos observar son, por ejemplo, cuando existe la dependencia enferma, una dependencia. Fíjense que un niño, bebé, tiene una dependencia innegable y normal, natural, de su mamá cuando es bebé, porque bueno, no puede comer si no está la mamá, no puede caminar, no puede andar porque tiene que tener a su mamá, y esto es una dependencia sana. Pero esta dependencia constantemente se va superando al transcurrir el tiempo, porque el bebé ya va creciendo, va aprendiendo a caminar, se hace adolescente, luego comienza a pensar por sí mismo, a escoger, a elegir las cosas que le gustan, y así hasta que llega a ser un adulto que puede tomar sus propias decisiones basado en todo lo que ha aprendido, su experiencia pasada. Otro de los síntomas que vemos de inmadurez es la ausencia de permiso para crecer. Es decir, hay personas que no tienen el permiso para crecer y para desarrollarse, persisten sus miedos, persisten sus temores, no se puede apartar, no puede ir solo, no puede tomar las decisiones por sí mismo, muchos temores en sí. Por otra parte, también la tendencia a reaccionar a todo a través de las emociones. Por ejemplo, oye, no siento, o no me gusta, o no veo. Si uno no siente y no ve, entonces parece que las cosas no funcionaran. Esto es inmadurez. Otro síntoma es la búsqueda constante de placer. No todo en la vida es placer. Siempre hay responsabilidades y cosas que debemos hacer que no producen placer, pero que son necesarias que las realicemos. Por otra parte, también podemos considerar la perspectiva fantasiosa de la vida. Este es un síntoma de inmadurez, es decir, ven la vida como que si fuera una fantasía, como que si fuera un sueño, como a mí me gustaría que fuera una irrealidad, podemos decir. Además de esto, también reacciones de malcriadez rabiosa o depresiva. Por ejemplo, cuando la gente que tiene pataleta, que son ya personas adultas y tienen pataletas o caen en depresiones constantemente. Estos son síntomas también de inmadurez. Una realidad que debemos considerar que es actual y que es evidente para todos nosotros es que, mire, pasan los años y la gente no se desarrolla. Las personas tienen 20, 30, 40 años y todavía siguen actuando como si fueran adolescentes o como si fueran unos muchachos. Después de viejo queremos quemar etapas, como la famosa crisis de los 40 de los hombres que quieren andar como si fueran unos adolescentes para quemar las etapas que no pudieron quemar cuando estaban muchachos. No, lo lamento. El tiempo pasa inexorablemente y nosotros no podemos detener el tiempo, así que debemos vivir en la realidad que nos corresponde. Y además de una realidad actual es que nos indican la problemática de la inmadurez, es que ha surgido una generación de cristal a la que no se le puede ofender. Es decir, antes, por ejemplo, nosotros decíamos, bueno, en el contexto donde yo crecí, había personas de todo tipo. Nosotros decíamos, mira, no, dile al catire, o mira, hola negro, y la gente no se ofendía porque uno le decía negro, porque le decía catire, porque le decía albino, o porque le decía rojo. No importa, porque todos vivíamos en digamos que un constante crecimiento, donde no nos poníamos molestos por este tipo de situaciones. Y por supuesto, otra de las cuestiones del mundo actual es que no se asumen responsabilidades por ser muy jóvenes. Entonces hay jóvenes que tienen
25 años y, ay no, es que yo todavía estoy muy muchacho para asumir responsabilidades. Y nadie asume responsabilidad. Yo no fui, o yo no tengo la capacidad y nadie asume. Bueno, fíjense que si nosotros podemos ver la historia, conseguimos que Simón Bolívar, el manifiesto de Simón Bolívar del Monte Sacro, el juramento del Monte Sacro, él lo realizó a los 22 años. Antonio José de Sucre a los 17 años luchó su primera batalla. Y así podemos observar cómo hay personas que han enfrentado sus situaciones a una temprana edad. Fíjense, la Biblia nos impulsa a que nosotros no vivamos en este síndrome de Peter Pan, o le llaman también el síndrome de Simon o Simon, y no podemos nosotros vivir en una eterna niñez. Primera de Pedro, en este caso, nos dice en el capítulo 2, versículo 1 al 3, por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, deseen con ansia la leche pura de la palabra como niños recién nacidos. Así, por medio de ella, crecerán en su salvación, ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Es decir, cuando nosotros llegamos a Cristo, llegamos de una forma, no conocemos muchas cosas, el Señor hasta nos trata de cierta manera, pues el Señor no responde a nuestras oraciones, no sé, hay situaciones porque somos nuevos en Cristo, pero en la medida que pasa el tiempo nosotros vamos desechando toda maldad, todo engaño, hipocresía, es decir, ya no vivimos con la malcriadez del pasado, porque ahora comenzamos a conocer a Cristo Jesús. Y cuando comenzamos a creer en Cristo y a conocerle a Él a través de su palabra, entonces nosotros comenzamos a ampliar nuestra perspectiva de vida y ya no somos los mismos. Esto ocurrió, hermano, y ocurre naturalmente con toda persona, con todo ser humano. Fíjense que en el caso de Jesucristo, Él mismo experimentó el crecimiento. Jesús, el Dios Todopoderoso que se hizo hombre, en su vida creció naturalmente. Y fíjense que el crecimiento natural es inevitable, es natural. Tú vas creciendo y tú no puedes evitar crecer. Que su cuerpo se desarrolle, que te salga barba, que te salgan arrugas. Eso no se puede impedir. A lo mejor lo impedirán por un tiempo. Pero eso va avanzando. Pero la madurez sí se decide. Es decir, uno puede llegar a cumplir 60 años y ser un mente de pollo. Puede llegar a tener 45 años y ser un adolescente. Bueno, Jesús dice en Lucas 2:5-2, describiendo la vida de Jesús, dice que Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura, es decir, un crecimiento equilibrado, y cada vez gozaba del favor de Dios y de toda la gente. Es decir, la gente lo veía y decía, oye, este es un hombre maduro. Oye, qué bueno que está madurando. Mira cómo responde ahora. Eso pasaría con nosotros, que ahora lo ven a uno ya a una edad adulta y hablan con uno y digan, oye, qué maduro está fulano. Y hay una etapa en la cual nosotros no entendemos ciertas cosas y el Señor lo sabe, por supuesto. Fíjense que en Juan 16:12, el Señor hablando de ello acerca de qué es lo que iba a suceder, suceder con su propia vida, pues él iba a ser crucificado, pero el Evangelio iba a avanzar y a llegar a los gentiles. Ellos no sabían de eso y no podían entenderlo. Jesús, en ese caso, en Juan 16:12, les dice, muchas cosas me quedan aún por decirles, que por ahora ustedes no pueden soportar. Es decir, ustedes no tienen la capacidad de entender lo que yo les voy a decir, pero más adelante lo van a entender, le dice Jesús. Y fíjense que en Hechos 10:34 y 35 observamos a Pedro en el contexto de su encuentro con Cornelio, un centurión romano. Encontramos a Pedro, yo le invito a que usted lea todo ese capítulo 10 en la comodidad de su casa. Dice allí que entonces, en el versículo 34 y 35, entonces Pedro, abriendo su boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Es decir, Pedro no entendía que el Evangelio iba a ir hacia los gentiles. Él pensaba que el Evangelio era solamente para los judíos. Y ahora entiende, eso es lo que quiso decirle Jesús, a ustedes todavía no pueden entender esto. Hermano, y necesariamente el cristianismo es desarrollo. 1 Corintios 13:11 nos dice, y esto lo vamos a dejar para iniciar la semana próxima, el próximo tema, cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Cuando llegué a ser adulto dejé atrás las cosas de niño. Y quiero que ustedes se queden con este pasaje para la próxima semana. Así que finalmente reflexionemos. ¿Tiene usted momento de hacer pataletas
porque las cosas no salieron como usted pensaba, como usted quería. ¿Qué es lo que más domina su vida? ¿Sus convicciones o sus sentimientos? Es decir, yo sé que tengo que permanecer amando a mi esposa, o es que yo no siento que la amo, o yo no siento al Señor, o yo sé que el Señor está aquí. O sea, ¿qué es lo que domina nuestra vida más? ¿Las convicciones o los sentimientos? ¿Tiene problema usted para asumir responsabilidades? Para decir, por ejemplo, mira, fui yo quien rompí eso. Mira, de verdad, cometí un error. ¿Tiene problemas con eso? Esto es un síntoma también de madurez. Allí podemos medir nuestra madurez. ¿No te gusta que te digan nada? ¿A usted no le gusta que le digan nada, que le llame la atención, que le corrijan? ¿No le gusta? Bueno, esto es un síntoma de inmadurez, porque los niños malcriados no les gusta que le digan nada. Y muchas veces nosotros, después de viejos, parecemos niños malcriados. Así que, mis amados hermanos, tenemos una invitación a avanzar en la madurez cristiana. Yo espero en el nombre de Jesús que usted le pida al Señor la paciencia y los recursos que necesita para seguir avanzando en su camino de fe. Dios le bendiga y nos vemos el próximo domingo.